integral de enfermería en neonatos críticos, valoración de prácticas asistenciales. Bueno, el tema que vamos a empezar a disertar el día de hoy es alimentación parenteral durante la oxigenoterapia. Para ello, primeramente, debemos de recordar que alimentación parenteral reciben todos los chicos que están en unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, hay determinadas características o peculiaridades para iniciar la nutrición parenteral. Y obviamente un niño que está en oxigenoterapia, lo más probable es que sea un neonato prematuro o de muy bajo peso. Excepcionalmente podríamos tener algunos casos de algunos chicos nacidos a término que tengan alguna otra patología. Por ejemplo, una patología cardíaca, podríamos tener inclusive patologías respiratorias especiales, por ejemplo, una hernia diafragmática, un síndrome de aspiración meconial, podríamos tener problemas renales, en fin, ¿no? Hay una serie también de patologías de los neonatos nacidos a término que los hacen también candidatos a recibir oxigenoterapia. Pero en términos generales, aquellos que van a recibir nutrición parenteral en exclusiva es para los prematuros. Entonces, mencionando esto, podremos entonces primero iniciar diciendo que la nutrición en términos generales, llámese nutrición enteral o nutrición parenteral, y ya en nutrición enteral nosotros hemos hablado de repente no tan ampliamente como hubiéramos deseado, pero sí algo un poco más compacto el mes pasado, pero en términos generales la nutrición juega un rol importantísimo, ¿no? En la vida del neonato, sobre todo en aquellos que estoy mencionando, en los prematuros o recién nacidos de bajo peso o de muy bajo peso, porque no solamente tiene que ver con la recuperación o con la evolución que va a tener este niño dentro de la unidad. Tiene mucho que ver también si la nutrición es insuficiente con la adquisición de otras patologías, porque un neonato que no está bien alimentado, un neonato que no está bien nutrido, ya sea por vía enteral o por parenteral, siempre va a tener algún tipo de consecuencia, sobre todo de tipo no patológica, ¿no? Que se va a sobreañadir. Pero además también es importante, y esto obviamente también redunda en la morbimortalidad del niño. Ahora, es importante que ustedes también consideren que la nutrición tiene un papel también importante en el crecimiento antropométrico, en la asimilación de la energía, muchísimas gracias, Kelly, gracias, en todo el proceso neurológico. Tomar en cuenta que la nutrición era vital, que nosotros tenemos que tener muy en cuenta el tema de la nutrición, no solamente la nutrición enteral, sino también la nutrición parenteral. Para aquellas personas que trabajamos en unidad de cuidados intensivos, tenemos que tener muy en cuenta todo lo que implica, ¿no? Una correcta administración de este tipo de tratamiento, porque una administración inadecuada, insuficiente, no va a garantizar un aumento de peso, no va a garantizar un aumento antropométrico, que es lo que nosotros normalmente deseamos en un recién nacido prematuro. Muy aparte de esto, pues las patologías que siempre van a estar permanentemente. La nutrición parenteral, por lo tanto, debe tener todos los requerimientos que el niño, estando dentro del útero materno, podría haber recibido, pero que va a tener que hacerlo ahora estando pues en este ambiente extrauterino. Ya en la vida postnatal somos no todos los implicados en la administración, obviamente muchísimo más para la parte médica, que son los que formulan las nutriciones parenterales, y para aquellos que preparan también, ¿no? En las unidades de mezclas, también tienen una responsabilidad
¿no? Es muy importante que cada uno de los profesionales que tienen que ver con toda esta parte, pues cumplan para que podamos nosotros garantizar este incremento de peso, esta ganancia ponderal, esta ganancia de energía, ¿no? Que podamos nosotros garantizarle eso, es que el niño va a continuar con su evolución y eso va a ser pues no gratificante no solamente para la familia, sino para todos nosotros que trabajamos en estas unidades. Entonces, la nutrición, ojo, importante además también que hay que considerar que si el niño no gana un peso adecuado, ya sea por lo uno o por lo otro, llámese por una nutrición enteral o parenteral, el niño está sujeto a continuar con este déficit durante toda su vida, hasta la etapa adulta. Por eso es tan importante que esta etapa sea realmente bien llevada, para que podamos nosotros decir que este niño va a superar eficientemente y va a tener una vida después, realmente una vida ordenada, nutricionalmente hablando. La nutrición parenteral tiene como finalidad aportar nutrientes. Obviamente, esta nutrición parenteral de inicio son para aquellos niños que no pueden iniciar con la vida oral, ¿no? Con la nutrición vía oral. Ahora, eso no significa que todo el tiempo que el niño va a estar con la nutrición parenteral, el niño no va a estar con alimentación, porque gradualmente se va a ir ¿no? agregando ya esta nutrición oral. Pero inicialmente nosotros pues tenemos ya por protocolo, y seguramente que en las unidades donde ustedes trabajan pues también tienen por protocolo empezar esta nutrición, pero con NPO, ¿no? Por lo tanto, la nutrición va a tener la finalidad, como menciono, el aporte de nutrientes en aquellas situaciones en las que la alimentación no es posible, o vamos a complementarla, ¿no? Con la alimentación parenteral. Bien, los objetivos de esta nutrición parenteral pues juegan, como ya les había mencionado, un rol importante, pero los objetivos tenemos que proporcionar calorías adecuadas que impidan la pérdida de energía, con un mínimo de 50 a 60 kilocalorías por kilogramo día, cuando la alimentación enteral pues no nos es posible. Conseguir un balance nitrogenado positivo, conseguir en el prematuro un crecimiento y desarrollo postnatal similar al que el niño tendría cuando estaba dentro del útero de la madre, ¿no? Es decir, hacer que esta vida postconcepcional continúe de una manera pues aceptable, ¿no? Es decir, tengamos un aumento ponderal medio de unos 15 gramos por kilo día. Dentro de las indicaciones tendremos la prematuridad, prematures menores de 30 semanas de gestación inicialmente, ¿no? Enterocolitis necrotizante, anomalías quirúrgicas del tracto gastrointestinal, insuficiencias respiratorias. Pero de inicio, generalmente, pues muy aparte de todas las otras patologías que he mencionado, siempre iniciamos con los prematuros y generalmente iniciado ya su ingreso a la unidad, posteriormente de la colocación de una vía central que de inicio se coloca un catéter umbilical, entonces se está pasando ya a la nutrición, que es una nutrición estándar, que normalmente pues se utiliza para todos aquellos prematuros que ingresan a la unidad y que luego, ya posterior a las 24 horas de nacido, ya se realiza la formulación, los médicos tratantes, los neonatólogos de cabecera del niño, ya están formulando de acuerdo a las necesidades y de acuerdo al peso y a la edad gestacional, formulan ya los requerimientos de nutrición. Entonces, la nutrición parenteral y fisiología neonatal funciona con 4 principios importantes, que son principios de la alimentación parenteral del prematuro recién nacido a término. Dentro del este primer principio, tenemos que el depósito de nutrientes, que es el glucógeno, proteínas y grasa en el feto, se produce en las últimas semanas de gestación.
Por lo tanto, si el niño nace antes de tiempo, estamos frente a un niño cuyos depósitos realmente no son completos o son inexistentes. Por lo tanto, es importantísimo considerar este principio para el inicio de la nutrición parenteral, ¿no? Especialmente el prematuro nace con escasas reservas de nutrientes que se agotan, ¿no?, fácilmente al tercer o cuarto día, siendo este tiempo límite para el inicio de su alimentación. El prematuro prácticamente, como les menciono, no tiene pues reservas de glucógeno o están prácticamente inexistentes, ¿no? Cada día sin aporte de proteínas se degrada, si ya es escaso, si no se inicia rápidamente este inicio de la nutrición, se van degradando 1,2 gramos por kilogramo por día de proteínas endógenas y se agotan en pocos días, ¿no?, sus reservas. Entonces el resultado es una malnutrición calórica proteica con un déficit de vitaminas y de oligoelementos. Como segundo principio, tenemos que en la alimentación del prematuro se pueden distinguir dos etapas bien importantes. Uno que es el periodo de transición y el otro que es el periodo estable y de crecimiento. Para el periodo de transición, que va desde el nacimiento hasta que clínicamente se encuentra estable, clínica y metabólicamente estable, que esto va a durar entre los 3 y 7 días de vida, y a partir de los 7 a 14 días hasta el alta estamos considerándolo como un periodo estable y ya de crecimiento. El tercer objetivo, entonces, tenemos que en la alimentación del prematuro durante el periodo de transición, o sea, desde los 3 hasta los 7 primeros días de vida, es aportar nutrientes suficientes con el fin de evitar déficit y el catabolismo o la pérdida de energía de sustratos. El mínimo de aporte calórico para impedir esta pérdida de energía es aproximadamente de 50 a 60 kilocalorías por kilogramo día. Para un crecimiento mínimo se necesitan aproximadamente 80, ¿no?, con un aporte de proteínas mayores de 2 gramos por kilogramo día. Para un crecimiento adecuado se necesita 100 kilocalorías, ¿no? Como cuarto principio, tendremos que durante las 24 a 48 horas de la vida del prematuro, el objetivo fundamental va a ser conseguir que mantenga la glicemia dentro de los límites que son normales. Y podemos decir dentro de límites normales, aproximadamente entre 45 a 45 miligramos por decilitro en un neonato a término, y ya en un pretérmino lo estamos considerando entre 50 a 55 como un valor más o menos aceptable, ¿no? Y obviamente una hiperglicemia, porque tenemos que tener controles de glicemia permanentemente, sobre todo por los aportes de proteína, de los hidratos de carbono, de los aminoácidos. Necesitamos hacer controles periódicos de la glicemia y consideramos que ya estamos frente a una hiperglicemia cuando esta es más de 150 miligramos por decilitro. El cuarto y último principio es, una vez que se ha estabilizado el prematuro, el objetivo es aportar nutrientes en tasas similares a las que tenía dentro del útero materno, con el fin de conseguir un crecimiento y una retención de nutrientes similar a la que hubiese tenido cuando estaba, ¿no?, dentro de todo este confort materno. Durante la gestación, entre las 24 y 36 semanas, el feto aumenta dentro del útero materno aproximadamente 10 a 25 gramos por kilogramo, en el percentil 50, no siendo 14.5 gramos por kilogramo día un aumento ideal postnatalmente, pero podemos, cuando ya el niño ha superado, ¿no?, toda esta primera etapa, los primeros días de vida que son fundamentales en nuestra valoración, cuando el niño está recibiendo nutrición parenteral, es importante también considerar el peso, ¿no? Hay que estar siempre valorando, que lo vamos a ver también más adelante. Pero hemos visto casos de que aumentan inclusive más de los 14,5, ¿no? Podemos tener ganancias de 10, 15, 20 hasta 25 gramos cuando ya sobre todo pues estamos en previas del retiro definitivo de la nutrición parenteral.
Para la adaptación del neonato a la vida extracelular, que esta es una parte fisiológica antes de pasar no solamente al detalle de la nutrición parenteral y también a todo lo que corresponde a la atención de enfermería, tenemos que considerar ciertos aspectos fisiológicos que creo que son importantes que ustedes también lo consideren y lo analicen. Para la contracción del espacio extracelular, tendremos que mencionar en primer lugar que el agua corporal total es la suma no solamente del líquido intracelular, sino del líquido extracelular. El líquido extracelular está formado por el líquido intravascular, que está en todos en todo el recorrido sanguíneo y además también en los vasos linfáticos, y el líquido intersticial, que está entre las células. Comparativamente, tenemos entonces que dentro de un adulto, la cantidad de agua que posee o que está en recorrido es en el adulto 60% de agua, que equivale a 20% de líquido extracelular y el 40% de líquido intracelular. Miren ustedes, en comparativo con un neonato nacido a término, el 75% es agua, que equivale a 40% de líquido extracelular y un 35% de líquido intracelular. En cambio, para un prematuro, miren ustedes, un prematuro de 24 semanas es prácticamente todo el agua, ¿no? El 60% le corresponde al líquido extracelular y el 30% del líquido intracelular. La mayor parte del agua en el periodo fetal se localiza en el espacio extracelular, que esto va a ir cambiando lógicamente en el momento que el niño nace, porque toda esa agua extracelularmente a través del canal de parto se va o asimilando o se va perdiendo, ¿no? Entonces el agua pasa en un 90% de la masa corporal al 70-75%. Las proteínas que son de 8.8 al 12% del peso, y la grasa aumenta del 1 al 14% del peso. Durante la fase de transición, que es ya a partir de los 7-14 días hasta el alta, podemos decir que el espacio extracelular ya va aumentando por el paso del agua y de sales del espacio intracelular al extracelular, por la transfusión desde la placenta y por la reabsorción de líquido pulmonar en el momento del nacimiento. El cambio también de la circulación fetal pues nos va a producir este aumento de la circulación pulmonar y sistémica. El neonato nace por lo tanto con un exceso de líquido corporal total, principalmente de líquido extracelular, que necesita ser eliminado. En condiciones normales, el neonato a término pierde entre un 5 a 10% del peso en la primera semana de vida y del 15 al 20% en caso de los prematuros. Y es muy posible que de repente aumente hasta 5 puntos más, ¿no? En caso de los prematuros, especialmente por día. Normalmente se pierde aproximadamente de 2 a 3% del peso. La función renal también es importante considerarla dentro de todo este aspecto de nutrición. En el momento del nacimiento, el aumento de la presión arterial sistémica produce un aumento transitorio del flujo renal y del filtrado glomerular, produciéndose en los primeros minutos u horas una diuresis hipotónica y con bajo contenido de sodio. Por eso es que es muy frecuente que en los primeros minutos, en las primeras horas de vida, usted no encuentre mayor cantidad de diuresis, ¿no? Esperamos siempre que la diuresis sea mayor, pero de repente al día es muy posible que solamente podamos encontrar cambios realmente importantes de, por ejemplo, de pañal solamente 2 veces, ¿no? Porque realmente es escaso todavía el flujo urinario. Poco después de nacer, el recién nacido inicia una fase de oliguria que equivale a 0,5 a 1 mililitro por kilogramo por hora, que puede durar unas 12 a 36 horas. Pero si pasadas estas 36 horas continúan, entonces sí, ya estamos frente a un caso importante, por lo tanto tendríamos ya que estar haciéndolo evaluar a nuestro pequeño. El espacio extracelular del neonato al nacimiento tiene una gran cantidad de agua y sal.
al segundo día de vida, en el recién nacido a término, nos va a producir un aumento del flujo renal y de la filtración glomerular, así como de la fracción de excreción de sodio, produciéndose la fase diurética. Tenemos dentro de los componentes ya de la nutrición parenteral importante los líquidos. Tenemos aquí este cuadro, ¿no?, que tenemos que considerar para la formulación de la nutrición parenteral, que normalmente todo esto lo hacen pues los neonatólogos, que se basan en ciertas escalas y ciertas fórmulas importantes para cada uno de los elementos de la nutrición. No significa que nosotros, personal de enfermería, no lo sepamos, porque de esa forma, en el momento que nosotros tengamos en nuestras manos la nutrición parenteral para ser colgada, para ser administrada al niño, nosotros podamos verificar que la formulación realmente está correcta. Recuerden ustedes que además el ser humano pues también puede fallar. Ahora, ciertamente, todas estas fórmulas también pasan a través de una máquina computacional para que puedan también refrendarlos. Así que los márgenes de error podrían ser realmente insignificantes. Más aún, igual nosotros tenemos que siempre estar vigilantes permanentemente para considerar que todo lo que se está formulando realmente corresponda a los requerimientos nutricionales del niño. Por lo tanto, las necesidades basales o de líquidos, se tiene primero que compensar las pérdidas insensibles, que son las que pierden naturalmente por evaporación, que corresponde en piel a los 2/3 y en el tracto respiratorio al 1/3. En los prematuros, las pérdidas insensibles van a depender mucho de la edad gestacional, siendo mayor, o sea, mayor pérdida de insensible cuanto menor es la edad gestacional. Por ejemplo, tenemos ustedes este cuadro comparativo de peso menor de 1000 gramos, ¿no?, su pérdida insensible de 65 a 80 mililitros por kilogramo día, en comparación de un niño que es más grande, mayor de 1500 gramos, cuya pérdida insensible se calcula entre 25 a 45 mililitros por kilogramo día. Los factores que modifican las pérdidas insensibles tenemos la fiebre, la cuna térmica también puede modificar nuestras pérdidas insensibles, la fototerapia también, ¿no?, nos va a alterar también estos valores, no solamente la mucha humedad dentro de la incubadora, sino también la humedad mínima, una humedad pobre también puede tener, ¿no?, cierta implicancia dentro de las pérdidas insensibles. Pero así también la ventilación mecánica. Un niño que está en ventilación mecánica también, y encima prematuro, que además le podemos sumar toda esta serie de factores que he mencionado previamente, también aumenta sus pérdidas insensibles. Así también tenemos pérdidas por orina que equivalen a 2 a 4 mililitros por kilogramo hora, y las pérdidas por heces de 5 a 10 mililitros por kilogramo día. Las necesidades totales de líquidos necesarios va a ser igual a las necesidades no solamente del mantenimiento, sino también las que son necesarias para ayudar a crecer, ¿no? En los recién nacidos, los primeros días de vida, el recién nacido necesita un volumen de líquido mínimo que compense no solamente las pérdidas insensibles y que permita la contracción de ese espacio extracelular. En el prematuro y en el recién nacido a término, estas necesidades de líquido aproximadamente son de 60 a 70 mililitros por kilogramo día, pudiendo ser, ¿no?, como máximo 100 a 120 mililitros por kilogramo día o más, dependiendo de la cantidad de pérdidas insensibles, ¿no? Entonces, miren ustedes, también tenemos este pequeño cuadro donde tenemos el peso menores de 1000 gramos o pesos mayores de 1000 gramos desde el primero hasta el cuarto día, donde tenemos que en el primer día sus pérdidas o la necesidad de líquido va a ser de 60 a 70, igual en el del mayor de 1000 gramos. Y va a ir aumentando entre 5 a 10 diariamente hasta el cuarto día, en que sí prácticamente va a duplicar su necesidad.
Durante la fase oligúrica, que son las primeras 24 a 48 horas de vida, que es importante que ustedes recuerden esto, porque cuando ya ustedes están trabajando con sus neonatos, el neonato llega a la unidad, es importante que ustedes recuerden que siempre hay esta fase oligúrica. Por lo tanto, un niño que está en fase oligúrica, en las primeras 24 o 48 horas, no me debe de llamar mucho la atención, pero pasadas las 36 horas sí ya debo de estar alerta, ¿no? Hay que restringir líquidos. Se administra suero glucosado generalmente cuando el niño ingresa. Si es que no tenemos la nutrición estándar, entonces empezamos con dextrosa al 5, al 10%. Va a depender mucho también de la glicemia que maneje el niño en ese momento, ¿no? Y en el prematuro de bajo peso extremo, con el 10%, con 2 a 3 mililitros por kilogramo día de gluconato cálcico, que generalmente para que nosotros añadamos o tengamos este gluconato de calcio dentro de la nutrición parenteral, necesitamos que esta nutrición vaya por una vía central. Es decir, los primeros días ustedes saben que vamos a colocar necesariamente, o van a colocar, porque no lo colocamos nosotros, simplemente nosotros apoyamos en la inserción del catéter umbilical, pero no es un procedimiento nuestro, pero sí ya nosotros estamos considerando cuando el niño está hemodinámicamente estable a partir del segundo o tercer día, ya estamos considerando la colocación de un catéter percutáneo que va a la vena cava superior. A menos que vaya por miembros inferiores, pues entonces estaremos colocándolo en vena cava inferior, pero generalmente esta nutrición debe de ir por vía central, sobre todo por la osmolaridad, ¿no? Ahora, si es una nutrición que podemos pasar porque tiene un VIG bajo, además tiene una osmolaridad mínima, entonces de repente está siendo calculada para una vía periférica, en tanto podamos nosotros colocarle la vía central. A partir de los 7 días de vida del recién nacido, necesita un aporte de líquidos de 150 a 160 mililitros por kilogramo día. No estamos hablando de los días que ha empezado el tratamiento, sino posterior a la semana. Posterior a la semana, esta es la cantidad de mililitros que el niño va a requerir, haciéndose alcanzar hasta aumentos progresivos de líquidos de 10 a 20 mililitros por kilogramo día, porque estamos suponiendo que esta ganancia de peso va a ser realmente, pues, real, ¿no? Valga la redundancia, va a ser efectiva. Entonces, tenemos que considerar estos aumentos de peso en la formulación de la CNPT. Este es un cuadro simplemente para que ustedes lo puedan tener a la mano, porque todo este material ustedes lo van a disponer en la plataforma, porque entiendo que no solamente tenemos participantes que son de unidades de cuidados intensivos, neonatólogos, sino que también hay pediátricos, ¿no? Entonces, de repente este cuadro les puede servir. Me pareció interesante poder compartirlo con los que también trabajan con no solamente neonatos, sino con lactantes y niños y más grandecitos como adolescentes, ¿no? El control del estado de hidratación, tenemos que hacer un control de diuresis, la medida de la densidad urinaria, que es útil para detectar la sobrehidratación o deshidratación en el recién nacido, salvo las 24 a 36 horas en la que la diuresis puede ser realmente, como ya les había mencionado, un poco más escasa. Pero en todo caso, personal que trabaja en unidad de cuidado intensivo ya tiene por regla que todos los pañalitos deben de ser pesados, ¿no? Y es prácticamente una regla generalizada, a menos que ya el niño pues esté en condiciones ya un poco más estables, que ya esté sin nutrición parenteral, que esté ganando peso adecuadamente, que ya está próximo a irse de alta, entonces no lo estamos considerando para un manejo de balance hídrico, pero normalmente todos aquellos niños, independientemente de si es nutrición parenteral o si es una vía endovenosa con una dextrosa, sea de la concentración que sea, llámese de 5, 10, 12.5%, entonces estamos considerando a todo niño con vía, no importa si es periférica o no importa el tipo de solución que tenga, lo importante es que debe de estar siempre considerado para un manejo en balance. El peso
también es importante, porque solamente así nosotros vamos a saber si realmente lo que le están administrando a través de esa formulación de nutrición realmente va acorde con lo que el niño necesita. Y eso lo vamos a saber con el peso diario. Obviamente hay casos y casos. Ustedes preguntarán, ¿va a ser necesario pesar a todos los prematuros diariamente? Nosotros tenemos estandarizados, por ejemplo, en nuestra unidad, que solamente pesamos a aquellos niños que están más estables, aquellos niños que una manipulación no les va a significar un gasto de energía, por lo tanto una desestabilización. Solamente son pesados esos niños y nosotros dejamos un peso interdiario para aquellos niños que realmente pues son menos estables. Obviamente este peso se hace siempre dentro de la incubadora. La imagen no aporta realmente mucho, entiendo, pero en realidad yo quiero que ustedes sepan que el peso lo hacemos nosotros dentro de la incubadora porque contamos, gracias a Dios, con estas máquinas fabulosas, tecnología muy avanzada, que viene ya no muy completa. Son incubadoras que vienen con porcentajes de humedad, con una determinada cantidad de temperatura y que además tienen añadidas pues las balanzas, ¿no? Entonces esto nos va a permitir no tener que manipular demasiado a los niños. Antes, cuando no teníamos las balanzas incorporadas, era necesario sacar al niño de la incubadora, lo que además significaba una desmejora en toda la evolución, porque el niño no solamente era retirado de la incubadora, sino que imagínense todo lo que eso conlleva. Aperturar la incubadora significaba la pérdida total del ambiente que habíamos creado para que el niño se mantenga estable. Por lo tanto, el niño pierde energía, pierde temperatura y considerar que el niño mejore o que se estabilice realmente tomaba muchísimo tiempo y en ocasiones realmente las mejoras nunca las podíamos ver. Los hidratos de carbono, pues tenemos que decir que la principal fuente de energía en el feto en desarrollo es la glucosa, que se metaboliza por vía oxidativa. La glucosa es el substrato energético principal del sistema nervioso central. Al final de la gestación, el paso de la glucosa a nivel umbilical es de 4 a 7 miligramos por kilogramo por minuto. O de 6 a 10 gramos por kilogramo día y se empieza a acumular como glucógeno en el hígado. Tenemos este cuadro cuyos aportes podemos nosotros ver y cómo se van a ir aumentando progresivamente de acuerdo a la capacidad oxidativa máxima en el recién nacido. Importante también considerar que los hidratos de carbono deben de ser administrados ya desde que el niño está, a partir de los menores de 32 semanas de gestación, ya los niños deben de empezar a tener este aporte de glucosa dentro de las bolsas de nutrición parenteral. El glucógeno, recuerden que ya se les había mencionado que es prácticamente inexistente en el prematuro, pues no empieza a producirse hasta el tercer trimestre. Entonces, un niño que nace de 28 o 30 semanas definitivamente requiere que se le administre este glucógeno, ¿no? La concentración plasmática fetal de glucosa es de 50 a 55, por lo que este podría ser el valor recomendado de glicemia en el prematuro, como ya les había mencionado, y de 40 a 45 en los chicos más grandes, ¿no? En los recién nacidos a término. Y como les mencionaba, consideramos hiperglicemia los valores mayores de 150 miligramos por decilitro. Los carbohidratos constituirán el 50 al 60% del aporte calórico total en la nutrición parenteral. No se aconseja, salvo que realmente sea una glicemia muy alta por encima de 180, 200 que es permanente, entonces sí el uso de insulina. Se sabe que además la insulina pues, va a mejorar notablemente en la asimilación de la energía del neonato y también en consecuencia va a ayudar en el crecimiento,
pero el uso indiscriminado de insulina realmente no es tampoco aconsejable. Por esa razón es importantísimo los controles de glucosa siempre, sobre todo porque ustedes saben que prácticamente de manera diaria, conforme va subiendo o bajando el peso del niño, que esperamos que este sea más bien en aumento y no en decremento, las concentraciones en la formulación de las nutriciones parenterales siempre van a ir variando. Por lo tanto, los niveles de VIG o de glucosa que se le va a aportar también aumentan. Entonces, es importante tener por lo menos un control de glucosa al cambio, ¿no?, de la nutrición parenteral, o sea, a la hora de cambiar la nutrición tenemos que tener un control y a las 12 horas siguientes para considerar que realmente estamos manteniendo la glicemia dentro de los parámetros normales. En casos de hiperglicemia, vamos a descartar, ¿no?, la adición de lípidos a la nutrición parenteral, ¿no?, que van a reducir la utilización de la glucosa. Generalmente nosotros utilizamos 2 bolsas. Me imagino que la mayoría de instituciones no de salud a nivel nacional usan este tipo de nutrición que es de 2 en 1, ¿no? De 2 por 1. Porque generalmente este tipo es el que nosotros manejamos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de Latinoamérica. Entiendo que hay muy pocos países europeos que lo usan, más bien por el contrario, en Europa utilizan el 3 en 1, que es en una sola bolsa agregado todo. Nosotros no, nosotros utilizamos 2 bolsas para nutrición parenteral en la que solamente van aminoácidos, carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales, ¿no?, calcio, fósforo, y los lípidos van en una bolsa completamente diferente. Tenemos que tener en cuenta además que el simple hecho de administrar una nutrición parenteral a través de una vía, ¿no?, llámese una vía periférica o un catéter umbilical o un epicutáneo, es posible, si es que no se ha realizado pues toda la colocación con todos los protocolos de bioseguridad de manera aséptica, es muy posible encontrar infecciones. Por lo tanto, tenemos nosotros que ser muy cuidadosas en esto, pero todo ello vamos a verlo ya hasta el final en la atención de enfermería. Postoperatorio, y les estoy mencionando todos los casos que podríamos nosotros tener que podrían aumentar la hiperglicemia. También tenemos el postoperatorio inmediato, así como la administración de fármacos, tales como corticoides, teofilina o betamiméticos, que podrían también no influenciar en esta glucosa. Para las proteínas, ¿no?, el nitrógeno, los aminoácidos que están caracterizados por su contenido de nitrógeno son elementos básicos para la síntesis de proteínas estructurales y funcionales, permitiendo el crecimiento y la formación de nuevos tejidos. Tenemos aquí este cuadro de aporte que va en el prematuro hasta el adolescente. Vean ustedes la cantidad de proteínas de aporte que se requieren para más o menos llegar, ¿no?, a un adecuado aporte, ¿no?, que pueda garantizar un crecimiento adecuado de peso. De 3,5 gramos por kilogramo día, en el recién nacido a término de 1 a 3 y así sucesivamente. Miren ustedes ya en el adolescente que va de 1 a 1,5. Recuerden ustedes además que los aminoácidos es también una fuente importante de energía. Por lo tanto, es importante considerarlo, ¿no?, también dentro de la nutrición parenteral, que de hecho es uno de los elementos vitales dentro de nuestras bolsas de nutrición. Los lípidos las funciones principales es de prevenir el déficit de ácidos grasos esenciales, que son, según algunos estudios, porque todavía realmente no está bien demostrado, pero algunos estudios mencionan que estos son necesarios para el crecimiento neuronal y también de la retina, así como de las membranas celulares o como otros sustratos energéticos. Realmente los lípidos son importantes porque va a aportar ácidos grasos esenciales de la serie del omega 3, omega 6, también ácidos grasos poliinsaturados del tipo del DHA,
muy mencionados, por ejemplo, cuando ustedes ven, ¿no? En los comerciales, en las latas de leches, que son suplementos para los niños que tienen o que toman leche, no solamente es exclusivo de aquellas nutriciones orales, sino también en la nutrición parenteral, ¿no? Tenemos también ácidos, otro tipo de ácidos, así como también los triglicéridos, que también son importantes. Y también considerar dentro de los triglicéridos que un triglicérido debe de ser administrado aproximadamente de 250 miligramos por decilitro hasta los 400 miligramos por decilitro es considerado dentro de un rango de administración ideal. Pero hemos tenido casos de hipertrigliceridemia y esto es básicamente porque no hemos tenido cuidado en la infusión de los lípidos. Cuando se nos ha pasado y de pronto vemos que la bolsa se nos vació, pues error, porque nosotros debimos haber tenido mucho cuidado, razón por la que es importante que esta nutrición pase a través de una bomba infusora, porque solamente así podemos tener un mejor control en la infusión. El error se suscita muchas veces cuando no contamos con estas bombas, con este tipo de materiales y las pasamos a gravedad, y entonces a veces las llaves se nos van y tenemos que de pronto en menos de 1 o 2 horas las bolsas se nos vaciaron y tenemos este tipo de casos. Ahora, también es importante que ustedes consideren que se menciona mucho los problemas de colestasis por uso de nutriciones parenterales. Pero esto es básicamente porque durante décadas se utilizaron estas nutriciones o estos lípidos con no solamente ácidos grasos eh, especiales, ¿no? Sino también con triglicéridos, pero a partir de los últimos años, en la última década, se han ido ya aumentando los triglicéridos libres de fitoesteroles, que ha logrado esta mejora considerable, así también como la adición de vitamina E. Con la sumatoria de todos estos elementos dentro de los lípidos, se ha logrado una mejora considerable en el tema de colestasis, ¿no? Y aquellos niños que todavía lo siguen haciendo, bueno, tendríamos que considerar revisar, hacer una revisión, porque es posible que algún elemento mencionado no esté siendo añadido. El recién nacido a término nace con reservas de grasa de aproximadamente el 14% del peso. Para el prematuro es deficitario, ¿no? Si en un recién nacido a término tiene un poco más, ¿no?, de depósito de reserva, pero en el niño generalmente no, en el prematuro no. Entonces, que es 1% aproximadamente a las 22 semanas. El límite de tiempo para el desarrollo del déficit de ácidos grasos esenciales en el prematuro varía de 3 a 9 días. Debemos iniciar con dosis de 0,5 a 1 gramo por kilogramo día. Se va aumentando progresivamente el ritmo hasta llegar a un máximo de 2,5 gramos por kilogramo día en los prematuros, y en los recién nacidos a término podemos tener, ¿no?, rangos de 3 a 3,5 gramos por kilogramo día. Para los electrolitos, ¿no?, importante mencionar que el sodio es un ion extracelular que normalmente no debe de ser administrado. Cuando ustedes revisen su bolsa, no puede ser mayor de 4 miliequivalentes por kilogramo día, ¿no? En el recién nacido no es necesario administrar sodio ni potasio durante las 24 o 48 horas. Generalmente lo tenemos casi estandarizados hasta ya que el tema de la diuresis pues no se haya mejorado, ¿no? Es importante para la utilización de la glucosa y la síntesis de glucógeno la hipocalemia, que puede acompañarse de glucosuria. Cuando hablamos de calcio, también tenemos que mencionar también el fósforo, porque ambos, ¿no?, están siempre colocados de manera relacional. Generalmente un milimol de calcio equivale a 40, 45
miligramos, en comparación que el fósforo equivale 1 milimol a 31 miligramos. Para un neonato recién de los primeros días de vida y cuya ganancia de peso es realmente aceptable, estamos hablando que la relación debe ser de 1 a 1, es decir, 40 miligramos por 30 o de 1,3 a 1. Pero si el caso es que el niño no va mejorando, vemos que la evolución realmente no es buena, entonces ya estarán considerando cambiar esta relación que va de 0,8 a 0,6 en el caso del calcio y para el fósforo inclusive hasta 1. El magnesio, tanto como el calcio, se encuentran en un 60% en el hueso y el resto es intracelular. Los elementos traza considerados dentro de las bolsas de nutrición tenemos que son el cromo, el cobre, el manganeso, el zinc y el selenio. Al nacimiento, el estatus vitamínico del neonato básicamente es el que ha recibido por la madre y generalmente pues tenemos un déficit únicamente de vitamina K, que normalmente nosotros se lo administramos de manera intramuscular o endovenosa dependiendo de los casos. Las necesidades calóricas mínimas para un crecimiento con nutrición parenteral en neonatos es de aproximadamente 80 kilocalorías por kilogramo día. Para poder pasar la nutrición por vía periférica tenemos que considerar que la osmolaridad debe de ser menor de 900 miliosmoles. Y yo diría hasta menos, 750 miliosmoles, porque una dextrosa con 750 estamos hablando en equivalencias porcentuales equivale a 12,5%. Ahora, yo quiero mencionarles con respecto a esto que han habido casos de contaminantes por aluminio, no es nuestro caso, pero han habido estudios extranjeros en que se han detectado porque se ha añadido dentro de las bolsas aluminio y estas ha tenido una contaminación que ha repercutido en su crecimiento óseo. Y sobre todo se ha podido ver, no de manera inmediata, sino a partir de los 10, 12 años de edad, ya se pueden ver estos estudios, ¿no? Que ha habido este tipo de repercusión, ¿no? Ósea. Entonces pasemos ya como parte final a la atención de enfermería en la administración de nutrición parenteral, que bien es importantísimo cuando nosotros manejamos este tipo de elementos, que no solamente vale decir de que, bueno, llega la bolsa y nosotros simplemente le conectamos y de acuerdo a la administración, de acuerdo a lo que el médico indica, nosotros le hacemos la colocación de los flujos endovenosos porque gracias a Dios contamos con bombas, entonces estoy completamente segura de que pues va a pasar la cantidad que yo le programe. Pero más allá de eso, hay una serie de elementos que nosotros tenemos que considerar, ya sea por todo lo que nosotros hemos mencionado desde que hemos empezado esta disertación hasta ahora, es importante que nosotros tomemos en cuenta de que este elemento es un elemento importante, es un tratamiento vital para el crecimiento y desarrollo del niño, porque recuerden ustedes que lo que les había dicho al inicio, un niño que no tiene una buena nutrición, llámese parenteral u oral, pero en este caso del tipo parenteral, porque estamos hablando de niños prematuros que son los que van a iniciar con la nutrición parenteral, es importante que nosotros tomemos todos los elementos necesarios para garantizar que este niño realmente tenga este crecimiento y desarrollo y no se va a ver afectado posteriormente. Y no hablamos de una afectación de manera inmediata, sino que ya lo hemos mencionado que el efecto puede ser incluso más tardío, efectos incluso hasta en la vida adulta. Entonces, para nosotros empezar la administración de esta nutrición parenteral, tendremos que utilizar, como les mencionaba, gracias a Dios tenemos nosotros nuestras bombas perfusoras, bombas infusoras, ¿no? Que nos van a permitir
hacer una mejor calibración de la velocidad, del flujo, del tiempo que nosotros le vamos a administrar esta nutrición parenteral, ¿no? Utilizar la hidratación siempre dentro de las 24 horas. No podemos utilizar pasadas las 24 horas y seguir utilizando, ¿no? Porque a veces nos vienen fórmulas que sobrepasan, ¿no? el volumen que normalmente vamos a pasarle. Por ejemplo, se me ocurre, si yo le voy a pasar a 1 cc por hora, por ejemplo, los lípidos que están programados para 24 horas, entonces yo debería de tener 24 centímetros cúbicos dentro de la bolsa y es un volumen realmente bastante pequeño. Consideren ustedes una jeringa de 20 centímetros con un poco más. Entonces estamos hablando que las bolsas son bastante grandes y a veces nos suelen venir más. Y a veces decimos, bueno, que aproveche la mayor cantidad de la nutrición hasta poder cambiarla, pero finalmente no es aconsejable. Una nutrición debe de ser cambiada dentro del rango del límite de tiempo porque para eso están siendo preparadas y deben de ser utilizadas de manera fresca. Medir e interpretar los signos vitales cada 4 horas. Bueno, es lo que está generalmente estandarizado. Sin embargo, en unidades de cuidado intensivo, generalmente nosotros no hacemos control de funciones vitales cada 4 horas. Lo hacemos de manera horaria. El niño está permanentemente monitoreado con un monitor multiparámetros, por lo tanto nosotros tenemos, ¿no? y obviamente bien monitoreado, pulso oxímetro, es decir, tenemos un monitor bastante completo. Y eso me va a permitir saber oportunamente si hay algún tipo de efecto durante la administración, durante el cambio, es decir, cualquier tipo de anomalía o algún cambio importante dentro de la valoración, me debe de llamar la atención y yo debo comunicarlo inmediatamente. Pesar diariamente al neonato, pero ya les había mencionado que tenemos ciertas consideraciones importantes que tomar en cuenta para el peso. Si el niño está hemodinámicamente estable, entonces, y yo sé que una manipulación no me va a causar mayor efecto, entonces el niño puede ser pesado, obviamente dentro de la incubadora. Miren ustedes, por ejemplo, esta incubadora posee una balanza electrónica incorporada. Entonces, la mayoría de las unidades de cuidado intensivo tienen, ¿no?, estas incubadoras. Entonces, el peso podría ser diario. Pero si el niño es un extremo prematuro, por ejemplo, de 750 gramos, cuya estabilidad todavía no es la más adecuada, entonces yo no lo peso en ese momento. No espero de repente al día siguiente, si él es posible hacerle el peso, se le pesará. Si no, se seguirá trabajando con el peso del nacimiento hasta que el niño pueda ser pesado. Obviamente, todo esto siempre en coordinación con el neonatólogo. Llevaremos un control del balance hídrico. Ya les había mencionado que todo niño que está con vía endovenosa debe de estar dentro del balance. Considerar también las pérdidas insensibles, que generalmente, pues ustedes ya han visto cuáles son, de acuerdo al cuadro, también se le considera. Evitemos, ¿no?, y el uso, porque ya les había mencionado que nosotros utilizamos las bolsas parenterales de 2 por 1, es decir, una bolsa de nutrición que contiene aminoácidos, etcétera, etcétera, y todos los minerales y vitaminas, y otra bolsa exclusivamente para los lípidos. Generalmente utilizamos, si es un catéter, si el niño está cateterizado, este es un catéter que generalmente es del tamaño de calibre 5 French o 3.5 si es que es un extremadamente prematuro. Pero generalmente un niño mayor de 1000 gramos, 1200 gramos, se le coloca un catéter de 5 French. Y un catéter de 5 French es bastante grande. Razón por la que en la parte distal se le coloca o un dispositivo de doble lumen o una llave de doble vía o triple vía, que normalmente no está, no deberían de ser colocadas,
porque las llaves de triple paso o de doble vía o de triple vía se pueden obstruir rápidamente por la densidad de los lípidos. Reaccionan junto con los lípidos en los bordes o en los canales internos de las llaves, razón por la cual estas generalmente no son aconsejables su uso. Generalmente deberíamos de utilizar las extensiones de doble lumen, pero yo entiendo que no todas las instituciones gozan con estos dispositivos. Entonces tendremos que utilizar lo que buenamente tengamos. Si utilizamos la llave de doble lumen o de triple paso, de doble vía o de 3 pasos, entonces utilizaremos cada una de las cabezas movibles para conectar los aminoácidos en la vía que va más directa o la vía que es paralela y la de los lípidos en la que va de manera perpendicular, ¿no? De esta forma nosotros podemos colocar la nutrición parenteral a través de. Ahora, hay niños que sí van a utilizar, y sé que este no es motivo, no es el tema, pero hay niños que por su misma condición de prematuridad, de inestabilidad, son sujetos también a utilizar inotrópicos. Por lo tanto, sedación, si es un niño que de repente está en ventilación de alta frecuencia. Por lo tanto, ya no utilizaremos solamente una llave. No es lo más aconsejable, pero sin embargo utilizaremos las más próximas, las más cercanas al catéter con la nutrición parenteral y los lípidos, y los inotropos van siempre de manera subsiguiente. Y obviamente también tendremos para el catéter arterial pues una línea exclusiva, ¿no? Para la toma de las muestras, que son generalmente los niños que están en ventilación o que están en una fase ventilatoria, como ya lo habíamos mencionado. Entonces tendremos que considerar todo esto. Ahora, si el niño no tiene un catéter umbilical, sino que ya lo hemos decidido cambiar porque ya pasó los 2 a 3 días, el niño ya está hemodinámicamente más estable, entonces ya estamos considerando la colocación de un catéter percutáneo. Generalmente este es de doble lumen, un catéter de 2 French que viene siendo la mitad, menos de la mitad de un catéter de 5 French. Por lo tanto, imagínense, si en un catéter 5 French pasábamos con mayor tranquilidad la nutrición parenteral, los lípidos, el tratamiento, los inotropos, la sedación, y lo podíamos pasar con total soltura porque nos permite por el calibre, yo ya tengo que ponerme a pensar que en un catéter de 2 French yo no voy a poder hacer eso. Entonces, en un catéter de 2 French yo paso por uno que generalmente utilizamos la que está más próxima, porque el catéter percutáneo tiene casi esto, ¿no? Que un lumen es un poco más corto que el otro. Generalmente el más corto, que es el que vamos a utilizar porque es más próximo a la vía central, lo utilizamos, que es el de color verde, utilizamos para la colocación tanto de la nutrición como los lípidos, y el segundo lumen lo dejamos exclusivamente para tratamientos. Tenemos que cambiar el equipo de venoclisis cada 24 horas, ¿no? Porque son formulaciones, como les repito, que deben de ser usadas dentro de ese margen de tiempo, deben de ser utilizadas de manera fresca, y además no podríamos nosotros simplemente cambiar la bolsa, tendríamos que hacer todo el cambio, hacer el filtrado en una línea completamente nueva para hacer los cambios de la nutrición. Independientemente aquí va del peso o de la edad gestacional. Pero sí, obviamente, y esto solamente cuando hablamos de nutrición parenteral. El caso es completamente diferente cuando hablamos de soluciones de dextrosa. Cuando tenemos otro tipo de concentraciones con dextrosa, entonces el tratamiento sí es completamente distinto. Tenemos que garantizar la vía distal
de los miembros superiores para administrar la nutrición parenteral por los beneficios que esto reportan, porque además esta nutrición va a pasar de manera directa, sobre todo porque nos aseguramos que los catéteres epicutáneos, por ejemplo, así como los catéteres umbilicales están colocados en vena cava inferior, nosotros tenemos que tener la certeza que empezamos una nutrición parenteral a través de un catéter epicutáneo siempre que éste esté colocado en vía central, es decir, en vena cava superior, ¿no? Que pueda ser utilizable. No se considera jamás la colocación de nutrición cuando la vía no está bien colocada. Por eso es que hablamos ampliamente, hemos tenido cursos amplios con respecto al catéter epicutáneo y cómo es la utilización de este. Entonces tenemos que considerar siempre que un catéter que no está en posición central no puede ser utilizado, ni siquiera como vía venosa profunda. Está mal utilizar estas vías que no están, que están en subclavia, que están en axilar, porque tiene un buen sangrado, un buen retorno, y consideramos que como está en una vena grande, entonces lo podemos utilizar, pero los efectos colaterales pueden ser mucho peor. El beneficio realmente es muy pobre. Bueno, como ya les habíamos mencionado, tenemos que evitar en lo posible las llaves de 3 pasos, ¿no? Porque vamos a acumular residuos que van a provocar obstrucciones, pero si no nos queda otra alternativa, entonces estos tienen que ser verificados. Y la experiencia, porque hemos tenido la experiencia de que lamentablemente en nuestra institución no contábamos con los dispositivos dobles, entonces sí, hemos utilizado las llaves de doble vía por mucho tiempo. De hecho, hoy tenemos agotado estos implementos, entonces tenemos que utilizar esta llave de doble vía. Ojo, importante. Lo primero, cuando utilizamos exclusivamente este tipo de llaves, tenemos que leer la envoltura, porque hay llaves que sí permiten la administración de lípidos y hay algunos laboratorios que no permiten la administración de lípidos a través de este tipo de llaves. Por lo tanto, es importante que antes de que usted lo utilice, verifiquemos si realmente es compatible o no con la solución que nosotros vamos a administrar. Lo otro es que, bueno, tenemos además, este es uno de los que generalmente sí se acoplan bastante bien, no solamente para el NPT y los lípidos, pero tenemos otros que son más celestes, que son las llaves de doble vía, que estas son las que se nos dificulta mucho con el pasaje de los lípidos. Tenemos que considerar su uso, ¿no? Tenemos que verificar bien cómo es que nosotros lo vamos a utilizar. Pero además importante es que ustedes ven que este equipo, esta llave, tiene una zona acrílica inmediatamente después del tapón de sellado, ¿no? Entonces, nosotros no debiéramos ajustarlo porque cuando nosotros ajustamos demasiado, se quiebra interiormente. Y finalmente, ustedes saben que si esta nutrición va a ser pasada a través de una vía un catéter percutáneo, generalmente este percutáneo va siendo cubierto a través de un apósito o una gasa. Y generalmente procuramos no manipular demasiado al niño. Y para la próxima manipulación, que es a las 4 horas, vemos que el niño está nadando en una piscina de nutrición parenteral porque se quebró, el lípido está fugando a través de esta ruptura y lo peor de todo es que el niño empieza a hacer bajas considerables de glicemia. Entonces, tenemos que nosotros tener muy en cuenta todas estas situaciones porque ponemos en riesgo, ¿no?, la evolución de nuestros bebés. Impedir que el frasco o bolsa de la nutrición parenteral esté por más de 24 horas porque tiende a precipitarse, ¿no? O se puede contaminar. Mantener refrigerada, porque sí, es posible mantener refrigerada. De hecho, si hacen, porque nuestra unidad de mezclas no solamente trabaja los fines de semana, trabaja solamente de lunes a viernes. Entonces, para los fines de semana nosotros necesitamos continuar con la nutrición parenteral. Por lo tanto, ya las formulaciones se hacen por 2 o por 3 días.
¿no? Tenemos que considerar un buen control de peso para que el médico pueda hacer una formulación adecuada. Entonces, ¿dónde guardamos esta nutrición? La guardamos, ¿no?, en la refrigeradora. La temperatura ideal, porque estas refrigeradoras no están puestas simplemente al azar, deben de contar con un termómetro y que puedan garantizar un 4 grados centígrados en caso de no administrarse estas soluciones de manera inmediata. Si yo las voy a guardar, entonces esta será la temperatura ideal. Yo debo retirarlas y yo ya voy a cambiarlas y las voy a utilizar. Entonces, entre 15 a 20 minutos debo de temperarlas a temperatura ambiente para poder iniciar su uso. Observar las mezclas constantemente, porque aquellas mezclas, por ejemplo, si las colocamos así, se pueden peroxidar. Entonces necesitamos una bolsa que las contenga, una bolsa que evite la fotoperoxidación, ¿no? Entonces necesitamos verificar las turbidez, necesitamos verificar si están con precipitaciones para evitar inmediatamente suspender su administración. Y también es importantísimo, ¿no?, que se realicen controles microbiológicos a las mezclas que están preparadas. Y esto simplemente para tener un control. Obviamente las unidades de mezclas son libres de gérmenes, están las nutriciones parenterales preparadas a través de una lámina de flujo, ¿no?, laminar, de tal forma que se garantiza que la esterilidad pues es al 100%. Sin embargo, puede suscitarse ciertas contaminaciones porque de repente el personal no cumplió con toda la bioseguridad y hemos tenido casos de infecciones en grandes masas. Hace como 5, 7, 8 años atrás tuvimos infecciones de todos los niños que estuvieron utilizando nutrición parenteral. Y entonces se hizo todo un estudio para verificar desde dónde empezaba pues esta infección. De repente era en el momento de la administración, de repente era en la colocación, en el transporte, en la producción, en la unidad de mezclas, y descubrimos de que el proceso estaba mal ejecutado en la unidad de mezclas. Se tuvo que cambiar a todo el personal, hacer una capacitación para que este personal realmente sea pues idóneo y cumpla con responsabilidad la preparación de este tratamiento. Bueno, ya casi para finalizar, tendremos que mencionar las complicaciones más frecuentes de la nutrición en los recién nacidos. Tenemos dos tipos, son las metabólicas y también las infecciosas. En relación con las complicaciones infecciosas, están vinculadas al hecho de que ustedes saben que un recién nacido prematuro es inmunodeprimido y por esta razón son muy susceptibles a esas técnicas invasivas. Son muy frecuentes las infecciones originadas en el sitio del catéter o por contaminación de la mezcla. Por lo tanto, es tan importante que la colocación de un catéter percutáneo, de un cateterismo umbilical, sea realmente realizado por personal muy capacitado y que cumpla con todos los protocolos. Y asimismo también pues que la colocación de la nutrición sea también colocada por una sola persona. No se estila en la unidad que la dueña del bebé, por decir, ¿no?, de alguna forma, la enfermera que atiende al bebé, que generalmente la unidad de ventiloterapia en nuestra unidad del Hospital Rebagliati, generalmente tenemos una capacidad para 10 incubadoras. Estas 10 incubadoras ocupadas por recién nacidos prematuros o posquirúrgicos o recién nacidos a términos que tienen algún tipo de patología, pero que de alguna forma también tienen pues el uso de la oxigenoterapia, que la mayoría de niños prematuros necesitan la nutrición parenteral. Pero la mayoría de estos niños son atendidos generalmente una enfermera, 2 pacientes. Ahora, hemos tenido ocasiones en que hemos atendido una enfermera, 3 pacientes, una enfermera, 4 pacientes. Bueno, gracias a Dios, hoy sí podemos tener una enfermera por cada 2 pacientes, lo que equivale a que tenemos en la unidad 5 enfermeras. Por lo tanto, podríamos decir que cada enfermera podría colocar su NPT.
de cada uno de sus bebés. Total, tienen más que tiempo suficiente para poder hacerlo. Sin embargo, la idea no es que cada una haga ese trabajo, sino que una sola dentro de la sala pueda realizar este procedimiento de tal forma que podamos garantizar que de una sola, con toda la medida de bioseguridad, pueda realizarle el cambio de la nutrición parenteral y sea la enfermera que atiende a su bebé simplemente la que conecte, y obviamente todo se realiza siempre con todo protocolo de bioseguridad. Y por último, para decirles que entre las complicaciones metabólicas se encuentran con más frecuencia la hiperglicemia, que se presenta durante los primeros días de vida, principalmente en los recién nacidos prematuros. La hipoglicemia se presenta en los niños cuando se disminuye de forma brusca, ¿no?, la glucosa. Por lo tanto, es importante hacer siempre un control, como les había mencionado, 1 hora después y a las 12 horas, que generalmente nosotros hacemos la toma de las glucosas a las 18 horas y a las 6 de la mañana, para que el personal que ingresa al nuevo turno sepa exactamente con qué basal está trabajando, y así quienes van a formular los NPT, las nutriciones parenterales, también sepan con qué B y G van a poder trabajar. Entonces, esto es todo con respecto a nuestra disertación del día de hoy. Bien, muchas gracias, Magíster Zoila. Magíster Zoila, muchas gracias. Entonces, vamos a pasar a las consultas. Ustedes ya conocen que pueden hacerlo mediante el chat, mediante el botón de preguntas y respuestas, o levantando la manito del Zoom para que se le habilite el micrófono. Aquí tenemos una pregunta, licenciada, ¿puede usted leerlo? Ketty Yesenia pregunta, la bolsa de NPT y todo, ¿no? Dice, no, o sea, obviamente está hablando acerca de la bolsa de NPT y lípidos, se debe de cubrir con tela negra. ¿Por qué? Bueno, hace mucho tiempo la unidad de Rebagliati teníamos, ¿no?, las bolsas negras que se fueron ya perdiendo por el uso, se fueron desgastando, y hoy tenemos bolsas preparadas especialmente, bolsas de polietileno, que vienen en la parte interna completamente negras y en la parte externa son completamente plomas. Entonces, eso nos va a garantizar la protección de la nutrición. Obviamente, además, el filtrado de la línea debe de ser, como ustedes lo han visto, por eso les presenté yo esta foto, de que es una línea opaca, radiopaca, porque además también va a asegurar y va a garantizar que toda esta nutrición pues pase libre, ¿no?, porque son elementos fotosensibles. Ya les había mencionado que todo elemento, toda nutrición debe de ser cubierta, porque así evitamos la fotoperoxidación, o que se oxide, mejor dicho, ¿no?, para que ustedes lo puedan entender. Las nutriciones parenterales van no solamente con aminoácidos, con minerales, sino también con vitaminas. Estas son en buena suma fotosensibles, por lo tanto deben ser administradas con protección para evitar que estas se degraden, ¿no?, para que ustedes lo puedan comprender mejor. Bien, muchas gracias, Ketty, por tu consulta. Vamos a revisar el botón del chat. A ver, vamos a ver aquí. Aquí hacer unas preguntas en la barra negra. ¿Por qué entre el PIC y la conexión del NPT se enrosca sola? ¿Por qué entre el PIC y la conexión del NPT se enrosca sola? Se refiere a que, Ketty, ¿te refieres a que el NPT va solamente con la conexión? Me imagino que se refiere a eso, ¿no? O sea, no va conectado con el lípido, no, porque nosotros debemos de garantizar que la mezcla solamente se realice dentro del torrente sanguíneo. No podemos hacerlo directo, porque tenemos que considerar que el lípido es una solución sumamente densa.
Entonces, si yo lo diluyo con la nutrición parenteral, lo que voy a generar va a ser que se va, en muchas ocasiones inclusive, dependiendo de los elementos que contenga cada uno, se podría incluso hasta precipitar. Entonces, ya no sería pues un tratamiento adecuado. Razón por la que cuando yo tengo la nutrición pasando a través de un catéter epicutáneo, procuro utilizar 2 lúmenes, ¿no? Pero 2 lúmenes de uno solo del catéter. Es decir, yo voy a conectar a través de una conexión DIS la nutrición parenteral y en el otro lumen le conecto el lípido para poder conectarlo a través de un solo lumen que va, como les digo, va a generar su mezcla, pero solamente dentro del torrente sanguíneo. Aquí Eliabeth Quispe nos dice, buen día, no entendía bien el cuadro de control de balance hídrico. Bueno, para el balance hídrico realmente hay muchos formatos para poder realizar balances. Lo importante es, importantísimo, que nosotros consideremos dentro del balance los ingresos y los egresos, ¿no? Eso es vital. Dentro de un balance hídrico, si el niño está en NPO, importante que nosotros consideremos el flujo endovenoso, la cantidad que va a pasar del tratamiento endovenoso, llámese nutrición parenteral, lípidos, inotrópicos, sedación, atropinas, cardiotónicos, qué sé yo, el tratamiento que sea, nosotros lo tenemos que considerar dentro del turno. Si su turno es 6 horas, usted considerará dentro de su balance en los ingresos todo lo que ha ingresado en esas 6 horas y todos los egresos en las 6 horas también. Y dentro de los egresos nosotros consideraremos no solamente la diuresis, sino también pues las cámaras, ¿no? Las cámaras y el tipo de cámaras que son, así como también las pérdidas insensibles. Finalmente, al terminar, porque muchos médicos utilizan los balances no solamente de 24 horas, utilizan para hacer cambios en la terapéutica cada 12 horas, por lo tanto, es importante que cada uno haga un registro de manera, si es posible, horaria en buena hora. Generalmente en las unidades de UCI o intermedios que tienen niños con balance, no específicamente para chicos que tengan nutrición parenteral, se hace un control un poco más macro, no un balance no solamente de ingresos y egresos por cada turno. Pero en unidades como la unidad de cuidado intensivo neonatal, donde el chico está con ventilación mecánica o está con CPAP, es necesario que este control sea de manera horaria. Qué pena que no tengo una hoja porque tenemos nosotros una hoja gráfica donde hacemos el control de manera horaria, ¿no? Si el flujo del endovenoso de la nutrición parenteral es 3.5 cc por hora, nosotros hacemos 3.5 de manera horaria. Si se cambió a las 6 horas a 4, entonces se cambia a las 10 de la mañana, se cambia a las 4, o si se hace otro cambio, o se vuelve, se suma, se baja, se suspende, todo eso se hace en una hoja gráfica. Bien. Aquí, bueno, Ketty ha levantado la mano. Vamos a ver aquí, Ketty. Ketty, buenos días. ¿Puedes habilitar tu micrófono? Ketty, ¿me escuchas? Sí, le escucho. Para poder leer la Hola. siguiente pregunta. Ketty, ¿me escuchas? Sí, sí le escucho. ¿Aló? El soporte, el volumen podía, pero nosotros No no. se escucha acá. Nosotros no. ¿Me escucha? Bien, entonces, ¿Aló? Ketty, ¿Aló? Sí, Ketty, buenos días. sí le ¿Está hablando? escucho. No, pero no Sí, se le escucha escucho. acá. Bien, Ahora, ¿aló? con el micrófono para poder saber su consulta de Ketty. Vamos a pasar al siguiente. ¿Aló, me escucha? Dictiana. No le escucho. Ok. Dictiana Erika Guamán nos dice, en caso de la NPT,
Si bien es cierto, se coloca mediante el catéter percutáneo. Nosotras en la unidad colocamos los lípidos en un lumen y los aminoácidos por el otro. En lo otro. Pero lo que acaba de exponer lo entendí, pero que solo podemos pasar por una sola... por un solo lumen, ambos mediante la llave de triple vía. Sí, efectivamente. Porque miren ustedes, el catéter percutáneo tiene 2 lúmenes. Generalmente ustedes van a utilizar, porque hay que entender bien el caso, ¿no? Erika Guamán, ¿no? Erika, imagino que tú tienes tu prematuro que le estás colocando un catéter percutáneo. Y la idea del trabajo con un neonato, con un prematuro que es bajo peso, es evitar la máxima manipulación. Entonces, eso tenemos que nosotros tenerlo bien en cuenta. Si yo le estoy colocando una nutrición parenteral a través de un catéter percutáneo, entonces tengo que aprovechar al máximo este catéter. Por lo tanto, el catéter percutáneo de doble lumen, yo un lumen lo voy a utilizar para la colocación de nutrición y lípidos y el otro lumen lo utilizo para tratamiento, porque yo por ese lumen le puedo pasar inotrópicos, puedo pasar su tratamiento antibiótico. Evito en lo posible tener que punzarlo, ponerle una vía periférica, que generalmente es lo que sucede, a menos que usted me diga que le va a colocar otro catéter epicutáneo, que eso es posible. Si usted le va a colocar 2 catéteres epicutáneos, entonces sí es viable que usted le pueda colocar a través de un catéter percutáneo, doble lumen, NPT y lípidos, uno en cada lado, y utilice el otro catéter, ¿no? Solamente para la administración de tratamientos. Eso es completamente viable. Pero lamentablemente nosotros en nuestra unidad, tomando en cuenta los costos de los catéteres, porque un catéter epicutáneo no cuesta menos de $100, entonces la institución no nos lo da, pues no, en grandes masas. Entonces nosotros procuramos solamente utilizar un catéter epicutáneo y evitar en lo posible la mayor manipulación con las venopunciones. Solamente utilizamos un lumen para nutrición parenteral y lípidos que se coloca a través de una extensión DIS o de doble vía o a través de una llave de doble lumen, que como les mencionaba, en esta oportunidad se nos han agotado nosotros estos dispositivos DIS, doble lumen, entonces utilizamos las llaves de doble vía, ¿no? Básicamente por eso, que en realidad, como ustedes bien han leído y han escuchado, no deberíamos de utilizar las llaves, ¿no? Pero lamentablemente tenemos que utilizar lo que buenamente tengamos a la mano. Okay. Bien, nos vamos a ir a lo que es el botón de preguntas y respuestas. Aquí, a ver, Dina Ricarpa, ¿por qué el lumen del PIC va NPT? ¿En qué tiempo debe ser? Y una vez terminada la dosis indicada, ¿se pasa agua estéril o de duro o nada? Bien, gracias Dina por tu pregunta. Generalmente el catéter epicutáneo que nosotros utilizamos sin querer hacer ningún tipo de marketing a la empresa, utilizamos los de poliuretano de la marca Vigon. Es un catéter percutáneo doble lumen de 2 French que viene con 2 lúmenes coloreadas. Una que es de color verde, que es la más próxima, y otra de color naranja, que es la más alejada, ¿no? Porque ese catéter de doble lumen, donde tenemos yo la tira del catéter, y en la parte distal, ¿no? Están los 2 lúmenes. Una que es más corta, que es la de color verde, que generalmente utilizamos porque lo hemos estandarizado nosotros de esa forma. Ahora, eso no significa que porque sea más corta o más larga, va a influenciar en el trayecto del NPT o de los lípidos hacia el torrente sanguíneo. No, porque todo esto se va a mezclar, como les digo, al finalizar,
dentro de la misma vena. Dentro de la vena cava superior, si está bien colocada, la mezcla se va a producir ahí. No se produce dentro del catéter porque cada uno de estos lúmenes, al menos las de esta marca, y espero porque no hemos trabajado con otras desde hace muchísimos años, entonces cada uno de estos lúmenes es independiente el uno del otro dentro de la luz del mismo catéter. Por eso existe una garantía de que la nutrición no se va a mezclar dentro de este catéter, a pesar de ser de doble lumen, a pesar de ser 2 French y a pesar de ser un calibre tan pequeño, es posible que esta nutrición pueda pasar, ¿no?, a través de. ¿En cuánto tiempo? Generalmente, pues las nutriciones están reguladas para 24 horas, no lo hacemos nosotros, así lo indica, la indicación médica está reglamentada para su uso en 24 horas, tanto de la nutrición parenteral como de los lípidos. Hace algunos años atrás, hasta hace algunos años, yo diría poco más de 10 años, los lípidos se utilizaban en menos de 24, utilizábamos de 16, 18 horas. Pero generalmente la nutrición parenteral hoy completa con esta carga ya en los lípidos, con estos triglicéridos, sin fitoesteroles, con además vitamina E, ya podemos nosotros garantizar que están libres, ¿no?, de ciertos elementos que puedan producir colestasis. Entonces, en realidad se pasa a través de 24 horas y el cambio ya no se requiere hacer la limpieza del catéter. De repente, gustan ustedes hacerlo por seguridad, pero en realidad no lo requiere, porque el cambio es inmediato. Se hace cada 24 horas y el cambio se hace con línea completa. Entonces, el cambio es inmediatamente, no debe de pasar ni un segundo entre el retiro de uno y el otro. Por eso, una sola enfermera se cambia de la colocación y la otra del colgado y la verificación dentro de las bombas de infusión para la colocación de los flujos. Bien, la siguiente. Vamos a ver acá, me dice Frida Camones. Frida Camones nos dice, a pesar que la presentación de aminoácidos viene en frasco transparente, tenemos que protegerlo con bolsa negra. Mira esto, Frida, nosotros manejamos bolsas y entiendo que muchas instituciones a nivel nacional usan bolsas. Sin embargo, sí, hemos trabajado, entiendo que hay algunas instituciones en algunos departamentos que utilizan, como dices tú, frascos, ¿no? Frascos transparentes. Siempre que estos frascos no contengan vitaminas, no es necesario colocarlos en bolsas transparentes. La colocación en bolsas oscuras, son bolsas negras. La colocación de estas bolsas es básicamente por fotoproteger a las vitaminas, ¿no? Los aminoácidos no necesitan, no requieren ser, porque no se peroxidan, pero sí las vitaminas. Y como la mayoría de estas nutriciones cuentan con vitaminas dentro de su preparación, entonces esa es la razón por la cual se protege. Edith pregunta, bebé con muy difícil acceso venoso, ¿no? Solo tiene PIC de 1 lumen. Ah, bueno, ese ya es otra cosa, ¿no? Sin vía periférica y recibe NPT más lípidos, pero a la vez antibióticos. ¿Qué alternativas se puede realizar para administrar el tratamiento sabiendo que no se pueden administrar juntas? Edith, mira, yo te sugeriría que si solamente ustedes cuentan con un catéter PIC de 1 solo lumen, y que están pasando ustedes por ahí NPT y lípidos, porque eso es viable, eso es factible, entonces van a tener ustedes que colocar otro catéter epicutáneo. Porque dentro del catéter de 1 solo lumen, a través del NPT, no podemos nosotros utilizarlo para administrar otro tipo de tratamiento.
Generalmente utilizamos solamente para la administración de NPT y lípidos. No lo utilizamos para ninguna otra solución más. Yo te sugiero que sea colocada otro catéter de un solo lumen. De hecho, en España, por ejemplo, esto es muy factible. Catéteres de un lumen, de 2 lúmenes, donde el niño tiene inclusive no solamente 2 catéteres puestos, sino tienen 3, 4, y lo utilizan en los 4 miembros. Y esto es factible por la patología del niño, por el peso del niño, por el tipo de tratamientos que va a recibir. Entonces, ¿es factible? Sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos que cambiar un poco la idea y la mentalidad. De nuestra institución, en alguna oportunidad, no siempre, porque generalmente utilizamos la de doble lumen, es muy factible haber realizado la colocación hasta de 2 catéteres epicutáneos sin ningún tipo de problema. Maribel Ramos pregunta, ¿y si el catéter es de un solo lumen, cómo se pasarían los lípidos? Pues pueden utilizar una llave, que no es lo más recomendable. Revisen, por favor, siempre la envoltura de las llaves de doble vía. Pero si ustedes cuentan o pueden adquirir, o les es factible que los padres compren, porque en algunas instituciones como la nuestra hemos tenido oportunidad de que los padres inclusive lo puedan comprar, las extensiones DIS de doble lumen, ¿no? De doble vía. Entonces pasan ustedes a través del catéter y salen las vías, ¿no? Una y otra, y ustedes pueden pasar a través de una el NPT y a través de la otra los lípidos. Pero si no lo consiguen porque no les es posible, entonces pueden utilizar ustedes, teniendo mucho control con las llaves de doble o triple vía, el uso de estas. Mari Carmen dice, usted mencionó el equipo de venoclisis cada 24 horas, efectivamente. ¿En qué caso se encuentra todavía en buenas condiciones? ¿Hasta cuántos días podíamos considerar para el cambio dicho dispositivo? En realidad, las nutriciones parenterales tienen que ser cambiadas cada 24 horas sin excepción. Ahora, yo les había mencionado que hay otras condiciones en las que podemos considerar los cambios después. Esto no incluye a la nutrición parenteral. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un neonato que ya está más estable, que está utilizando dextrosa, entonces si el niño es menor de 1500 gramos, me lo he tenido porque acá está mi colega con la que siempre trabajo y a veces esos datos también son importantes, simplemente corroborarlos. 1500 gramos, menos de 1500 gramos, los cambios de las líneas son cada 24 horas, independientemente del tipo de solución que tenga. Llámese dextrosa 5, 10, 12.5, que es la máxima cantidad de concentración en porcentual que yo voy a administrar a través de una línea, de un catéter, de una dextrosa, por la cantidad de miliosmoles, ¿no? Por la concentración en sí. Pero si el niño es mayor de 1500 gramos, entonces sí, ya el cambio yo lo puedo considerar cada 3 días. Si yo estoy utilizando, y esto es válido inclusive para no solamente catéteres epicutáneos, sino también para catéteres umbilicales, ¿no? Si yo estoy pasando, por ejemplo, en un pequeño, en un prematuro menor de 1500 gramos, una solución salina a través de un catéter arterial umbilical, el cambio lo voy a hacer cada 24 horas. Pero si el niño es mayor de 1500 gramos y está utilizando un catéter umbilical arterial, entonces este cambio yo sí puedo pensarlo a realizarlo cada 3 días, cada 72 horas, no antes. Entonces yo creo que espero haber sido clara con todo esto. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Me escucha? Sí. Okay. Bien, entonces vamos a ver una última pregunta para poder pasar al siguiente tema, Magíster Zoila, el diabetes. A ver, dice, disculpe, creo que no estoy entendiendo, por una sola vía puedo colocar por un lumen tratamiento y por otro lumen la nutrición parenteral, pero nosotros en mi hospital
Cuando colocamos nutrición parenteral, canalizamos 2 vías periféricas, una para tratamiento y otra para NPT. Bueno, depende mucho del tipo de protocolo que ustedes manejen. En general, nosotros no procuramos manipular demasiado a nuestro prematuro. Un prematuro, ¿no?, que está en unidad de cuidado intensivo, generalmente es un niño que está recibiendo no solamente oxigenoterapia, está recibiendo esta nutrición parenteral. Por lo tanto, es muy posible que los primeros días tenga un catéter umbilical y por ahí va a ir pasando. Si yo tengo un catéter umbilical, generalmente es un 5 French o un 3.5 si es extremadamente prematuro. Por lo tanto, la carga de NPT más lípidos es factible pasarla a través de allí y yo puedo pasar todos los tratamientos disponibles sin ningún tipo de problema. Pero no pasa lo mismo cuando yo tengo un catéter periférico, perdón, un catéter PIC, un catéter percutáneo, un catéter venoso central de inserción periférica. No es lo mismo. Porque empezando de que ya ustedes han visto, han escuchado de que hay varios lúmenes. Yo tengo de 1 lumen y de 2 lúmenes generalmente para neonatos y de un lumen cuando son extremadamente prematuros. Si yo tengo un catéter de 1 lumen, ya de por sí yo estoy en desventaja, porque un solo lumen me va a tener que servir para la administración de nutrición parenteral y lípidos. Y yo voy a procurar no manipularlo tanto, no punzarlo demasiado. Eso quiere decir que la persona que va a colocar el catéter percutáneo tiene que ser una persona que domine la técnica y que es muy posible que sepa que no solamente va a colocar un solo catéter, sino que va a tener que colocar 2, porque voy a utilizar el otro para tratamiento. ¿Por qué razón? Porque una vía periférica yo la voy a tener que estar cambiando cada 3 días. A menos que usted ponga una íntima. Si usted pone una íntima, entonces es muy posible que usted cambie esa vía a partir de los 7, 10 días. Pero si no cuenta con este dispositivo, ¿no?, entonces va a usted tener que canalizar una vía periférica con una bránula. Entonces estas máximo le pueden durar, si están muy bien colocadas con todas las medidas de bioseguridad, 5 días. Y 5 días no es un tratamiento de nutrición parenteral. Generalmente utilizan 7 días, 8 días, 9 días, dependiendo de la condición que se encuentre el niño. Por lo tanto, es necesario colocarle otro catéter percutáneo, en el caso de un catéter de una sola vía. Pero si el caso es que usted tiene un catéter de doble lumen, ¿es posible utilizar NPT y lípidos en una sola vía? Sí. En un solo lumen sí es posible, porque de esa manera yo utilizo el lumen que está libre para la colocación de todo tipo de tratamiento. ¿Y qué evito? Evito la sobremanipulación a estos niños. Ahora, lógicamente, también va a depender mucho de la condición patológica del niño, porque hay situaciones en las que los niños están tan extremadamente comprometidos que utilizan NPT, lípidos, sinotrópicos, y entonces los sinotrópicos ya los voy a tener que pasar por el segundo lumen. Entonces, ¿es posible canalizar una vía periférica? Sí, es posible canalizar una vía periférica en tanto yo pueda utilizar de repente como recurso esta íntima que me va a durar un poco más de tiempo para evitar tener que estar punzando al bebé, más aún cuando los niños pequeños se les agota, ¿no?, este recurso venoso, ¿no? El capital venoso en los niños, en realidad nosotros tenemos que cuidarlo mucho, pero no solamente por las venopunciones, porque ya acá cuando hablamos del niño, del neonato, y hablamos de un tema en particular, no solamente tocamos el tema en particular, porque este tema tiene que ver con muchos temas en general, porque vemos al niño no solamente como brazos o piernas, sino lo vemos como un todo holístico, en el que también nosotros tenemos que considerar la parte del neurodesarrollo. Si yo lo estoy sobrepunzando a ese neonato, las secuelas a largo plazo van a ser también importantes, no solamente por déficit de nutrición, sino también por sobreestimulación. Entonces, bueno, sobre ese tema del neurodesarrollo en realidad es un tema muy, muy amplio, pero yo en la parte de nutrición y de colocación de PIC espero haber contestado tu pregunta. A ver, dice Ketty. Ketty menciona, cuando se instala el PIC,
Hay ocasiones en que se coloca muy dentro. ¿Cuál es la técnica correcta para realizar una buena medida para no estar retirando Ketty? Mira, en realidad ese no es el tema ahora. Sin embargo, nosotros tenemos un curso muy amplio acerca de esto porque queremos ceñirnos exclusivamente. Tengo ya 2 ponentes en espera. Seguramente el tema, Ketty, es muy, muy interesante y las preguntas, si la respondo, pues obviamente va con muchísimo agrado, pues también para todo el resto. Sin embargo, me gustaría solamente contestar preguntas de lo que corresponde al tema de nutrición parenteral. Tenemos un curso exclusivamente de epicutáneo, que ya nuestra coordinadora académica se los va a mencionar para que ustedes puedan entenderlo, porque de lo contrario hay muchas cosas y esto se va a alargar y no vamos a terminar de responder todo. Bien, muchas gracias, Magíster Zoila. Sí, como menciona el Magíster, tenemos un curso de PIC, pero que todavía estamos en desarrollo de ese plan, ya que por la coyuntura que estamos viendo por el COVID no se ha podido desarrollar, pero ya se está organizando, coordinando las fechas para poder dar inicio a ese diplomado PIC. Bien, entonces... muchas gracias, Magíster Zoila, como siempre, estupenda su exposición. Se ha alargado un poquito el tiempo por las fallas que hemos tenido, sí. Pero sin embargo, vamos a darnos 2 minutos para hacer el cambio de ponencia y continuamos con este curso que estamos desarrollando. Por favor, 2 minutos.